que no me conocen, mi nombre es Alex López. Sí, Vengo de la iglesia Nuevo Pacto. Saludos de parte del pastor Manuel López, ¿verdad? Que, ¿verdad? Él está ahorita delante de la obra, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí estamos en esta tarde. Vengo con mi esposa, con mi hija. Mi hermana también. Ustedes ya conocen a mi hermana Sandra, ¿verdad? Ella también, ¿verdad? Ella es de casa también, ¿verdad? Gloria a Dios, pero es para mí un privilegio verdaderamente poder estar aquí con ustedes en esta tarde para alabar y glorificar el nombre de Dios. Lo que dijo el hermano, ¿verdad? Anterior, ¿verdad? Que hermano, verdaderamente estábamos cantando, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? La paz que Jesucristo nos da, de que nos podemos olvidar de todo lo que viene, todo lo que está pasando en nuestras vidas, sean, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones. Tenemos afanes de la vida, ¿verdad? El va y ven de la vida nos afecta, ¿verdad? Hermanos, pero Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, dijo, y mis paz os doy. Así es. Yo no lo doy como el mundo la da. Amén, gloria a Dios. Es una paz, hermanos, que solamente Cristo nos puede dar. Por eso es que nosotros estamos aquí agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y adoramos y exaltamos su bendito nombre. Amén, hermanos. Así es que en esta tarde, hermanos, se me daba el privilegio, ¿verdad? El pastor me llamó y me dijo si podía traer unas palabras, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Así es que con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Que sean 2 o 3 palabras, pero que sean palabras sazonadas con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras santas escrituras en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Amén, hermanos. Amén, Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amén, Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 22. Amén, hermanos. Amén, gloria a Cristo Jesús. Y después me van a seguir, después de que leamos ese, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Amén. Van a ser 2 versículos que vamos a leer. Amén, hermanos. Amén, gloria a Cristo. Gloria sea al Señor. Cuando lo tengan todos, me contestan con un amén. Amén, gloria a Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Y Primera de Samuel? Después vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo 14. Amén. Amén, gloria a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor por su palabra, que es viva y es eficaz. Amén, Amén, hermanos. gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dar tiempo Gloria a que Cristo. los hermanos también. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 22. Y después vamos a leer Primera de Samuel, Gloria a Cristo Jesús. capítulo 13, versículo 14. Amén, Amén. amén, gloria a Amén. Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos Amén. todos, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Me puedes seguir ahí a la vista nomás. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Amén, Ahora vamos a gloria a leer Jesús. Primera de Samuel, capítulo 13, en su versículo 14, hermanos. Amén, amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, Gloria a Cristo. al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Amén. Gloria a Dios. Tomar ahí su lugar, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Tal vez se preguntará por qué 2 versículos, ¿verdad? Que dicen básicamente lo mismo, ¿verdad? Dice aquí que David fue un hombre, dice que Dios encontró que era conforme a su corazón. Lo cantábamos en los cantos que cantábamos también, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, hermano. David era un hombre exactamente así como dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, así es. Gloria a Así es Cristo como David es describido, amén, en la palabra de Dios. Amén. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar por qué y cómo alcanzó tan gran testimonio David de ser un hombre con un gran testimonio, de ser, llamado un hombre que era conforme al corazón de Dios. Tan grande, hermanos, que del linaje de David vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ese es el gran testimonio que David daba delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y no solo eso, sino que Dios testificaba esto de él. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que David es descrito así como un hombre conforme al corazón de Dios? Sabemos que Dios fue escogido
por Dios, amén, para ser rey del pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Para reemplazar a Saúl, ¿verdad? Y Saúl también fue un hombre ungido y escogido por Dios para ser el rey sobre el pueblo de Dios también. Amén, así es. Sin embargo, Saúl se alejó de Dios por su orgullo, por falta de paciencia, pero sobre todo por su desobediencia a Dios. Dios le quitó el reino a Saúl. Lo que hacía falta en el rey de Israel era un hombre que pusiera su corazón completamente en Dios. Amén. Completamente Amén. sometido a Dios, hermano. Amén, así es. Eso es lo que hacía falta. Un hombre que buscara cumplir completamente la voluntad de Dios, hermano. Amén, verdad, Cristo Jesús. Y ese hombre era David. Amén, amén, así es. Si lee ahí, vaya conmigo al libro de Salmos, en su capítulo 40. Gloria a Cristo Jesús. Miramos cómo David era un hombre verdaderamente conforme al corazón. Y nos vamos a ir dando cuenta, con la ayuda del Señor, ¿verdad? En esta palabra, en esta tarde, ¿verdad? Cómo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios consideraba a David un hombre que era conforme a su corazón? Miren el libro de Salmos en el capítulo 40, versículo 8. Este es David que escribió este salmo. Amén, gracias. Amén, gloria a Cristo. Dice así, este es David diciendo estas palabras. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dios conocía el corazón de David, hermano. Y Dios también demostraba ese corazón con sus hechos. Amén, gloria a Cristo. La palabra nos dice, ¿verdad?, que por sus frutos los conoceréis. Amén. La palabra también nos dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y eso era lo que David, gloria sea al Señor, David demostraba esto con sus hechos. Amén, gloria a Cristo Jesús. Si usted sabe la historia de David, ¿verdad?, David no era el más grande de todos sus hermanos, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel fue llamado a ungir a David como rey de Israel, ¿verdad? El profeta Samuel esperaba ver a un hombre grande, a un hombre de gran estatura, ¿verdad? Un hombre de alto nivel, ¿verdad? Alto estado, ¿verdad? Sí. Y todos los hermanos de David eran eso, tenían estatura, hombres fuertes, ¿verdad? Por fuera. Sin embargo, Dios no le plació escoger a ninguno de esos hombres, sino que fue a escoger al más pequeño, al que era el pastor de las ovejas. Amén, gloria a Dios. Literalmente, David era el pastor de las ovejas. Él pastoreaba las ovejas de su padre en el campo. Y las protegía y las defendía. Y dice la palabra que Samuel, ¿verdad?, pensaba que uno de sus hermanos iba a ser, uno de los grandes hermanos iba a ser el nuevo rey de Israel, que iba a ser ungido. Sin embargo, el Señor le dijo, tú no te enfoques en lo que miras por afuera, dice, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón de David. Y el Señor conocía el corazón de David, que aunque era el más pequeño, sin embargo, mire a quién fue a escoger, sino que al pastor de las ovejas. Escogió David, que era el más pequeño, pero dice que era un hombre que se miraba bien, era rubio. Se puede decir que era guapo, un muchacho guapo, joven, cuando el Señor escogió a este hombre, hermanos. Aleluya. Porque el Señor conocía el corazón de este varón. Amén, aleluya. Y nos preguntamos, o me hago la pregunta yo, ¿y qué era lo que hacía este hombre que decía que gran testimonio es dado de él, verdad? Sí. Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Bueno, vamos a ver la fe de David. Esa es Gloria a una, Jesús. la fe de David. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesucristo mismo dice, ¿verdad?, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete para allá, y ese monte se movería. Y nada os será imposible. Gloria a Dios. La fe de David era increíble, hermano. Ese es uno de los frutos que David demostraba también, hermanos. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel también. Vamos a leer, vamos a ver la fe de David. Primera de Samuel, amén. Aleluya. Alábele porque él vive, hermano. Gloria a Dios. Primera de Samuel, en su capítulo, vamos al capítulo 17. Bendito sea tu Amén, nombre. Amén, aleluya. Cristo. La fe de David. Amén, gloria a Cristo.
Este es el ejemplo más conocido de David, amén, hermanos. Sí. Este es el ejemplo por cual muchos, aún el mundo, conoce la historia de David y Goliat. Amén. Todos cuando Amén. saben la historia de David y Goliat. Amén, gloria a Aquí en este Dios. lugar, amén. ¿Verdad que la fe de David era tan grande, hermanos, para conquistar a este gigante que nadie quería enfrentarse, hermanos? Amén. Vamos a leer aquí en 1 Samuel 17, de los versículos 45 al 47, ¿verdad? Sí. Miramos, si usted ha leído, no voy a leer toda la historia porque yo creo que ya todos tienen aquí un poco de conocimiento, Amén. ¿verdad? De cómo el pueblo temblaba delante de este gigante Goliat, ¿verdad? Y todos tenían miedo y no querían pelear Sin embargo, el más pequeño, el ungido de Dios, Sí. el más pequeño de todos, vino. Y él se Aleluya. propuso Gloria a Cristo. a ganarle a este Goliat, Amén. a vencer a Goliat. Sí. Y vamos a leer, dice aquí en el versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, le decía a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Gloria a Jehová Cristo. te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo Sí. y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, Sí, y amén. él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Como decía, el pueblo tenía temor de Goliat. Sí. Todos decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Sí. ¿A quién iremos? ¿Quién nos salvará de Sí, esta? amén. Aleluya. Gloria. Sin embargo, David dice que vino y era el más pequeño. Dice que él fue y se presentó delante de Saúl y les dijo, no desmaye vuestro corazón, yo lo pelearé, Amén. yo le venceré. No solo lo pelearé, dijo, yo le venceré. Mira las palabras él mismo, le dijo a Goliat, hoy mismo, tú, el Señor te entregará a mis manos. Pero mire lo que él dijo, él no confiaba en sus propias fuerzas. En Dios, en Jehová. Él decía, Jehová te entregará en mis manos ahora. Amén. Y se lo detalló, hermanos, le dijo, te voy a cortar la cabeza Sí. y le voy a dar, y se lo voy a dar a comer a las aves de los aires, ¿verdad? A las bestias del campo. Amén. Y dijo, y toda esta nación y todo el pueblo sabrá de que hay un Dios en Israel. Miren la fe tan grande, como dije al principio, ese es la fe de lo que más es conocido David, ¿verdad? Por esa gran victoria que le fue dada a él por medio de Dios, pero no fue por su propia fuerza, sino que él sabía en quién confiaba. Amén. Él sabía en quién creía. Él sabía que había un Dios más grande que él, hermano. Amén. Cuando todo el pueblo temblaba con miedo, hermanos, él no temblaba con miedo. Porque él confiaba del Dios Todopoderoso. Él sabía que la batalla es del Señor, como él lo dijo mismo ahí. Que Dios no necesita una lanza ni una jabalina para pelear, ¿verdad? Que para él nada es imposible. Amén. Así es, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Vive Cristo. Bendito. Y el Señor reconocía esto de David. Sí. El Señor sabía lo que había en el corazón de este varón. Aleluya. Que su fe estaba en el Dios Todopoderoso. Amén. No hay otro, hermanos. Y ese mismo Dios que hizo eso con el pueblo de Israel, hermanos, ese es el mismo Dios de ahora también, Amén. que nosotros Amén. alabamos Amén. y glorificamos, hermanos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aunque lo crea o no lo crea, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es. Dios no cambia. Los tiempos cambian, la gente cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Gloria a Dios. Y a ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Amén. Y ese es el Dios que David servía. Y este es el Dios que alcanzó tan gran, este es el varón David que agarró gran testimonio delante de Sí. Dios, hermanos. Y ese solo es una de los frutos que él demostraba su fe en Dios, ¿verdad? Aleluya. El segundo, ¿verdad? Era su humildad, la humildad de David. Sí. Hermanos, si usted sabe, como lo dije al principio, David, ¿verdad? No era el más grande, no era el más alto, sino que él era el más pequeño que fue escogido de todos, Amén. hermanos, Así es. que pastoreaba. Que pastor. Las ovejas, hermano. Ovejitas, Y la humildad de David es otro ejemplo de los frutos demostrados por él. Sí. Que a pesar del éxito que David alcanzó también como guerrero,
todavía mostraba humildad, David. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y si no me cree a mí, vamos al libro de Samuel. De Samuel también, hermano. Porque me gusta demostrar con la palabra de Dios para que sepa que no son mis palabras, sino que es la palabra de Dios hablando, hermano. Amén. Primera de Samuel, capítulo 18. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a leer el versículo 23. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. La humildad que demostraba. Miramos aquí cómo David había alcanzado, ¿verdad?, tanta fama por haber ganado, ¿verdad?, contra Goliat, y también él era un guerrero, ¿verdad?, y siempre que él iba adelante, Dios iba con él y ganaban la batalla. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Y le plació al rey Saúl darle a su hija como una de sus, como su esposa. Amén. Y dice aquí que le fue dicho esto a David, ¿verdad? Y dice en el versículo 23 de primera de Samuel 18, dice: los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mira la humildad. Y a pesar de todo el éxito que este hombre tenía, hermano, él todavía se sentía como que no era nada. Decía: yo soy un hombre pobre, no de gran estima. Segunda de Samuel, en el capítulo, vamos a Segunda de Samuel, en el versículo 17, que aún después, miramos, vamos a ver, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18, vamos a ver que aún después de que Dios lo puso por rey delante del pueblo de Israel, aún así, la humildad que demostraba David, dice aquí: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La humildad de David, hermanos. Que a pesar de todo lo que él tenía, hermanos, y hermanos, si él fue puesto por rey del pueblo de Dios, de Israel, él no tenía necesidad. Y este hombre todavía se humillaba delante de Dios y le decía: Dios mío, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Sí, amén, aleluya. ¿Y quién es mi casa para que tú también te acuerdes de ellos? Hermanos, si a él se le fue dicho también que del linaje de él vendría el Salvador del mundo. Amén. Mire qué humildad de David, hermanos. Es increíble. Aleluya. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era todo lo que Dios requiere, hermanos, aún de nosotros, hermanos, Sí, amén. también Sí, amén. hoy en día. La humillación, Sí. que es duro para nosotros hacer, hermanos, humillarnos verdaderamente. El orgullo en nosotros, la soberbia en nosotros, nos detiene verdaderamente de humillarnos delante de nuestro Dios, hermanos. Pero qué increíble, ¿no? Bendito sea su nombre. Cómo este hombre fue, que aunque era rey, ¿verdad?, él todavía se consideraba insignificante. Y hermanos, si usted se pone a pensar en eso verdaderamente, hermanos, delante de los ojos de Dios, hermanos, nosotros no somos nada verdaderamente. Somos polvo, hermanos, tomados de la tierra que Él nos formó en sus manos, hermanos. La palabra nos dice que del polvo veniste, al polvo regresaste. Sí, amén. Y ese es el problema con la humanidad, ¿verdad? Que no reconocemos eso. Creemos que somos alguien, ¿verdad? O queremos hacer alguien, ¿verdad? Y el orgullo entra de nosotros. Y nos exaltamos. Sin embargo, la palabra nos dice, ¿verdad?, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta, ¿verdad?, será humillado. Amén, aleluya. Amén. Y todo esto lo demostraba David como el rey de Israel, hermanos. Otro fruto que enseñaba David era su integridad, hermanos. La integridad de David. Aleluya. Ahí mismo en 2 de Samuel, en el capítulo 12, vamos a ir ahí. Sé que son muchas citas bíblicas, hermanos, pero como dije, me gusta que miremos en la Biblia, hermanos, para que miren que no soy yo. Yo no soy hablando, yo no soy nadie. Si yo, hermanos, yo, sinceramente, yo le digo aquí también, yo soy un siervo inútil, hermanos. Yo
solo repito lo que la palabra de Dios dice, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y a mí siempre me gusta, porque el pastor a mí siempre nos ha dicho, ¿verdad?, que nos demos cuenta nosotros, hermano. Sí. Yo le puedo mentir a usted. Otro también le puede mentir a usted, hermanos. Pero dése cuenta usted por medio de la palabra de Dios qué verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. Amén, así es. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 13, ¿verdad? Amén, gloria a Cristo. Sabemos que David, como dije al principio, ¿verdad?, era un hombre, ¿verdad?, de fe, un hombre que era humilde, ¿verdad? Y ahora digo, vamos a la integridad de David. David era un hombre de integridad. Y a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, déjeme decirle que David también era un humano, así como usted y yo. Amén, así Amén, es. aleluya. David era un hombre también que cometió errores. Y cometió graves errores. Sí. Y sin embargo, todavía es considerado él un hombre que era conforme al corazón de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén, así es. Ahí en 2 de Samuel, en capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Amén. Si sabemos los errores que David cometió, nos damos cuenta que David tomó la mujer de su prójimo. Sí. Y no solo eso, sino que básicamente mandó a matar al esposo de la mujer que él tomó, a Urías. Lo mandó a las líneas frontales para pelear la guerra y ahí murió él, pero lo hizo con ese propósito. Mire lo que David, este hombre, y uno puede decir, ¿cómo este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo puede hacer esto, verdad? Pero lo hizo. David cometió error, como dije, él era también un humano como usted y yo. ¿Cuántos aquí, si hay alguien aquí que es perfecto, levante la mano ahorita? No. Dígame si usted es perfecto. Yo no. Soy malísimo, por eso busco de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que no hay ningún justo en la tierra. No. No hay ninguno. Si usted se dice a usted mismo, yo soy una buena persona, usted mismo se está engañando. En verdad que sí, la verdad. Porque la palabra dice que no hay ningún hombre que es bueno, solamente Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Aleluya. Jesús. Sin embargo, David, en un momento de debilidad, cometió este acto horrible, hermanos. Y dice aquí en versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 12, cuando fue confrontado con su pecado, David, el profeta Naán lo confrontó a él, quiero decir Natán, así. Dice, entonces dijo David a Natán, dice, ¿Por qué contra pequé contra Jehová. Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Amén. Pero no paró ahí, hermanos. Porque también, si lee más abajo, ¿verdad?, miramos que Natán le dice, tú no morirás, le dijo. Pero el hijo que has engendrado morirá. Sí. Mire cómo era Dios con este hombre, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios, David, pero humano también, con sus fallas, con sus debilidades, con sus errores. Aleluya. Gloria a Y él Cristo. reconoció que pecó contra Jehová. Él mismo lo dijo, yo he pecado contra Jehová. Gloria a Cristo. Y se le dijo que el hijo que había engendrado, ¿verdad?, iba a morir. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Pero este hombre reconoció el error Sí. que había cometido, ¿no? Y si dice más adelante, si leemos ahí mismo en capítulo 12 de 2 de Samuel, dice que murió el hijo de él, dice, y al séptimo día, en el versículo 18 en adelante, dice, al séptimo día, dice, murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, Sí. diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos,
¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. El 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, mire, y dice, y adoró. Aleluya. Acababa de perder su hijo, hermanos. Si vamos más para atrás, miramos que David, hermanos, dice que estuvo básicamente en ayuno y en oración de cara al piso, hermanos, en la tierra, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia del hijo que él Amén. iba a tener. Pero hermanos, cuando Dios dice algo, Dios ya está Sí, escrito Sí, amén. y así será hecho. Aleluya. Sí, Cierto. Y Dios le había dicho, no, el niño morirá por la culpa de David. Amén. Y mire, a pesar de esto, cuando se dio cuenta David que el niño había muerto, dice que se levantó, dice, y se cambió sus ropas, y dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Mire, mire lo que este hombre hacía, hermano. Gloria a Cristo. Sí. Hermanos, yo no sé cómo se sintiera usted. Yo, si una de mis hijas se sintiera, hermanos, ni sé ese dolor como es, hermanos, pero me imagino que es algo doloroso. Sí. Perder a un ser querido, mucho más a un hijo, hermano. Sí. A una criatura. Y este hombre experimentó eso. Murió esa criatura, hermanos, que había, ¿verdad?, sido concebida en pecado, hermanos. Sí. Sin embargo, David lo aceptó y dice que entró a la casa de Jehová y adoró a Dios, hermano. Aleluya. Mire el corazón de este hombre. Ejemplos como él también hay muchos en la Biblia, hermano. Sí, amén. Si usted ha leído el libro de Job, se da cuenta de Job, que era un hombre, ¿verdad?, recto delante de los ojos de Amén. Dios también, Aleluya. que sufrió tantas cosas, hermanos, que si los pasara a nosotros, usted y yo creo que no podríamos soportar lo que ese hombre pasó. Lo perdió todo, Sí, hasta su salud. es verdad. Amén. Pero Job era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Y Job confiaba en Dios. Y él sabía quién era Dios. Amén. David también sabía quién era Dios. Aleluya. Por eso él podía entrar confiadamente que a pesar que había perdido a esa criatura, él dice que entró a la casa de Jehová y le adoró a Dios. Sí, amén. Gloria a Cristo. Job fue lo mismo, hermanos. Job perdió todo, perdió su familia, perdió todas sus riquezas, hasta su salud. Sin embargo, Job conocía tanto a Dios que él decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. Aleluya. Sea el nombre de Dios. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Amén. A Aleluya. pesar de todo, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Sí, Amén. amén. Gloria a Cristo Jesús. Usted está aquí, usted y yo estamos aquí, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Así es. Es por la gran misericordia de Dios que usted y yo estamos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y David era este hombre, hermanos, que a pesar de todo eso cometió sus errores, pero David reconoció y aceptó responsabilidad de lo que había hecho. Sí. Y aceptó las consecuencias, hermanos. No había nada más que hacer. Las tuvo que aceptar, porque Dios ya lo había hecho. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Y este hombre adoró a Dios, y aún después del castigo que Dios había puesto sobre él reconocía que Dios era justo. Sí. Y esta es la única manera, hermanos, como él podía aceptar lo que había pasado con esa criatura. Era porque David estaba completamente sometido a la voluntad de Dios. Amén. Leímos en Hechos al principio, ¿verdad? Sí. Donde Pablo describía a David, dice que fue levantado David, que Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Sí. Y él hará todo lo que yo quiera. Amén. Este hombre estaba completamente entregado a Dios, hermano. Sí, amén, aleluya. Completamente, hermanos, sometido Sí. a la voluntad de Dios. Porque él sabía quién era Dios, hermano. Sí. Y en ver estos ejemplos, hermanos, de la vida de David, nos damos cuenta que él fue
llamado un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Y ahora venimos a tiempo presente, usted y yo que estamos aquí, Amén, hermanos, aleluya. que hemos creído que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Sí, Por nuestros amén. pecados, usted y yo, como dije, Amén, estamos aquí, aleluya. hermanos, porque pudimos reconocer de que somos pecadores. Sí, Así amén. es. Amén. Sí, amén. Somos pecadores con necesidad de un Salvador, y ese Salvador Sí. es Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Es el único que nos puede perdonar. Déjeme decirle, hay varios ídolos allá afuera, hermanos, pero la palabra de Dios me dice a mí que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Amén. y su nombre es Amén. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Pero miramos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y también nos hace reflejar en nosotros mismos, Sí, hermano. amén. Como creyentes, si tenemos estos mismos cualidades, estas mismas características, estos mismos frutos que David demostraba. Aleluya. Como creyentes en Cristo Jesús, nosotros tenemos que también tener la mente de Cristo. Amén. Andar conforme al corazón de Dios, hermano. Amén. Así como David lo era. Someternos completamente a la voluntad de Dios. Sí, amén, aleluya. Aceptar completamente Amén. lo que Dios requiere y demanda de Sí, nosotros amén. como creyentes. ¿Tenemos fe? Sí. ¿Somos humildes? Amén, gloria a Cristo. ¿Operamos con integridad? Así sea. ¿Reconocemos nuestros pecados? Amén. Solo usted sabe. No me tienen que contestar a mí, hermanos. Si es entre usted y Dios, Amén. eso el Señor conoce los Amén, corazones. gloria a Cristo. El Señor conoce mi corazón. Sí. Adoramos a Dios a pesar de las circunstancias, hermanos. Tal vez las cosas no están yendo como queremos. Sí. Y usualmente lo que hacemos es nos quejamos con Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? En vez de darle gracias a Dios. Aleluya. Aunque es duro, hermanos, no lo niego, es Sí. fácil. Es fácil a mí yo pararme aquí enfrente de usted y decirle adora a Dios. Sí. No importa la circunstancia, hermano, hasta que uno verdaderamente está puesto en esa Amén, circunstancia. aleluya. Tiene que verdaderamente depender de Dios. Amén. Sí es. Gloria a Dios. Así es. Es fácil decirlo, muy fácil. Sí. Hasta que uno está puesto en esa situación. Sí. Como es fácil también decir, yo creo en Dios. Ah. Es fácil, de diente a labio decirlo. Pero verdaderamente conocemos a Dios. Conocemos a Dios como David conocía a Dios. Sí. Son cosas en las cuales debemos de meditar, hermanos, como creyentes. El querer conocer a Dios. Conocerle a Dios, pero verdaderamente. Conocer qué es la voluntad de Dios para hacia nosotros. Obediencia. Obediencia. Tener la mente de Cristo. Sí. Amén. Pensar como Cristo. Lo cantábamos en los cantos, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que es Cristo que Amén, vive en mí, hermanos. aleluya. Si verdaderamente Cristo vive en nosotros, hermanos. Lo tenemos que demostrar allá Amén. afuera, donde andamos, en nuestros trabajos, en la escuela, en donde quiera que usted vaya, hermano. Aleluya. Usted hemos sido llamados a ser la luz del mundo, Amén. sal de la tierra. Sí es. Sí. Demostramos eso, conocemos a Dios verdaderamente. Eso siempre, en eso me trato de enfocar yo, hermanos, en vez de mucha religión, ¿verdad? Gente, a veces, ¿verdad? Hemos vivido momentos en donde hemos andado pasando tratados, ¿verdad? Y lo primero que me pregunta la persona, pero ¿qué dominación eres tú? Es lo primero que la persona, pero ¿qué ustedes creen? Sí. ¿Verdad? Y pues
mi respuesta verdaderamente, le digo, yo no ando aquí, yo no te estoy presentando ninguna religión, le digo, yo te estoy presentando el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque verdaderamente no es la religión que salva al hombre, Sí, no es la amén, denominación. aleluya. Todas estas cosas son creencias que han sido creadas por el hombre, hermano, Sí, Así amén. es. ¿verdad? Pero por eso digo yo, y como se lo dije al principio, como se me ha dicho a mí, ¿verdad? Que nos demos cuenta nosotros verdaderamente. Amén. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta de quién es Dios? Hermanos, aquí está. Amén. Gloria a Cristo. Aquí es como nos damos cuenta verdaderamente de quién es Dios. Palabra de Dios. Aleluya. En el libro de Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Amén. Dios. Aleluya. Amén. Y el verbo es Dios. Sí, amén. Amén. Y si lee más adelante dice que el verbo, dice, se hizo carne Amén. y anduvo en medio de nosotros. Amén. Amén. Y aquí es como nos damos cuenta quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Amén. No que nadie más nos cuente, hermanos, Sí. sino que nos demos cuenta nosotros verdaderamente quién es Dios para nosotros Amén. y quién somos Aleluya. nosotros para Él. Sí, amén. Y es entonces donde nosotros podemos verdaderamente decir, yo conozco a Dios, Sí, amén. yo dependo de Dios. Sí. Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Sí, amén. Mire, de todo corazón, hermano. Sí. No a medias, no solo decir yo creo en Dios, sino verdaderamente con toda nuestra sinceridad. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Salmos, dice, ¿verdad? Que un corazón contristo y humillado jamás rechazará al Señor. Sí, amén. Aleluya. La humillación, ¿verdad? Fue uno de los frutos que hablamos, ¿verdad? De David también, que era un hombre humilde. Sí, Mire, amén. eso es lo que Dios requiere de nosotros. Sí. La fe, otro fruto que demostró David, ¿verdad? Es lo que Dios requiere de nosotros también. Amén. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Amén. Gloria a Dios. La integridad, hermanos, de ser persona honesta. Hermanos, fíjense ahora, si usted mira el mundo allá afuera, ¿cómo está, hermanos? Sí. Como el mundo está completamente desborotado. Sí De es. mal en peor. Exactamente, como dijo un hermano, de mal en peor para todas las Sí. cosas. Sí. No hay misericordia del prójimo. Sí es. Así es. Para nada hay misericordia del prójimo. Hermanos, cada día que usted mira las noticias, que han matado a fulano de tal, y mataron a este, y mataron a otro aquí, y matanzas por todos lados, robadas por todos lados, hermanos. Mire cómo se ha desatado verdaderamente la maldad, hermanos, sobre este mundo, hermanos. Sí. Así es. Pero usted y yo que hemos reconocido que hay un Dios todopoderoso que nos ha perdonado y ha perdonado nuestros pecados, hermanos, usted y yo, como dije, verdad anterior, hemos sido llamados a ser la luz del mundo Amén. Amén. Aleluya. en medio de las tinieblas, hermanos. Gloria a Dios. Pero también requiere trabajo de nosotros, hermanos. Sí. Requiere que nosotros, ¿verdad?, nos sometamos completamente a Dios, así como este hombre David lo hizo también. Sí. De someternos a Dios y confiar en Él, hermano. Sí. Porque esto es lo que requiere el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Libro de Miqueas. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas en el capítulo 6. Capítulo 6. Amén, hermanos. Amén. Con esto voy a dar por Aleluya. terminado. Amén, hermanos. Sí. Mire lo que se titula aquí, dice lo que pide Jehová. Sí. Oiga, hermanos, el Señor no quiere, no estoy diciendo que no ofrende o que no diezme, hermanos, pero el Señor no se agrada con su sacrificio o sus buenas obras Sí. o sus ofrendas o sus diezmos, hermanos. Las buenas obras que hace el hombre dice que son como trapos de inmundicia delante de Amén. Dios. Sí hermanos. es. Amén, así es. Sí. Pero mire lo que requiere Dios de cada uno de nosotros. Dice lo que pide Jehová. Miqueas capítulo 6 del versículo 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová
y adoraré a Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que pide el Señor de usted. El Señor pide su corazón. Pero mira lo que pide, que amemos la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos Aleluya. delante de Dios. Amén. Que reconozcamos, hermanos, que no somos nada sin Dios, hermanos. Sí, amén. Aleluya. Es por la gran misericordia de Dios que todavía no hemos sido consumidos. Sí. Sí, amén. Sonríe, hermanos, que Cristo le Aleluya. ama. Cristo le ama a usted, hermano. Gloria a Dios. Por Aleluya. eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que amó tanto Dios al mundo que entregó a su Aleluya. único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Bendito eterna. sea, hermano. Gloria a Dios. Cristo le ama, hermano. Amén. Y Dios es bueno con nosotros. Sí, Sí, amén. aleluya. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Amén, Amén. hermanos. Así como este hombre David hacía, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios y lo demostraba, hermano. Cometía sus errores, pero aceptaba que cometía sus errores, Sí, amén. hermanos. Aceptaba las consecuencias, pedía perdón, hermanos, porque sabía que Dios le perdonaba, hermanos, de sus pecados. Y él seguía adelante, hermano. Él no era perfecto. Todos estos hombres que usted lee en la Biblia, hermanos, no eran perfectos, eran humanos como usted y Sí, yo. amén. Tenían sus errores también, hermanos. Pero mire, Dios los usó grandemente. Sí. Y Dios ha dado gran testimonio de ellos aquí en medio de su palabra, hermano. Que seres humanos como usted y yo, imperfectos, Sí. con fallas, el Señor usó para engrandecer su Amén. nombre. Y sigue usando hoy todavía en este día a lo más vil de la tierra, Sí, dice, amén. para, ¿verdad?, avergonzar a los sabios, hermano. Sí, aleluya. Por eso es que esta palabra, ¿verdad?, este evangelio de Jesucristo dice que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Para el mundo es locura, hermanos, pero para usted y yo es poder de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Así es que ¿quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, amén. Y si él lo pudo hacer, hermanos, usted y yo también lo podemos hacer. Amén. Sí, amén. Si usted se cae, levántese, hermanos. Que Sí. Cristo le ama y Dios nos ama y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos usted y yo que poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo. Aleluya. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Josué, mira que te mando, dice, Sí. que te esfuerces y seas valiente. Sí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Amén. Ese es el Dios que nosotros declaramos al mundo, hermanos. Este es el evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos. El evangelio de salvación, de redención, hermanos. Que rompe toda cadena, hermanos. Amén. Alabado sea mi Cristo. Esto es, ¿verdad? Momento de vida para regocijarnos, hermanos. Amén. De que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Aleluya. Que el Señor se acuerda que somos polvo. Sí, amén. Aleluya. Tiene misericordia de nosotros. Amén. Así es. Eso debe de ser para nosotros lo más de alegría, hermanos, de que, Bendito. ¿verdad? Aún en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? En pecado, aún David dijo, ¿verdad? Que en pecado me consiguió mi madre. Sí. Pero si usted aceptaba a Cristo Jesús como su único Salvador, hermanos, usted ahora es justificado delante Sí, de amén. Dios de todo pecado, hermano. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Así también usted y yo podemos ser, ¿verdad? Personas, mujeres y hombres conforme al corazón de Dios. Amén. Así Sí, como la amén. Biblia. Gloria a Dios. Pero requiere de nosotros, hermanos.
Sí. No es fácil, pero hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que tiene valor, hermanos, cuesta. Sí. Tiene que costar, hermano. Sí. No le voy a decir que es fácil, para nada, hermano. Que tal vez se burlan de usted y de mí, ¿verdad? Porque creemos en esto, en Jesucristo. amén. Se burlan, Sí, se van a burlar, hermanos, pero seguimos adelante. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Aleluya. Cristo Jesús. Para muchos es locura, hermano, pero usted sonría porque Cristo Amén. Amén. Gloria a Dios. usted sigue adelante, hermanos, Amén. Aleluya. peleando la buena batalla, Sí, que amén. sea lo que sea, venga lo que venga. Usted sabe que el Señor ha prometido estar con usted todos Amén. los días Gloria de a su Cristo vida. Jesús. Amén. Amén. Gloria Gloria sea a al Señor, Dios. hermanos, en esta Gloria a tarde. Dios. Hasta aquí llega, ¿verdad? Estas pocas palabras, ¿verdad? Que el Señor ha puesto, ¿verdad? En mi boca, ¿verdad? Sí. Le doy gracias al Señor por este privilegio y Amén. también. Amén. Y, ¿verdad? Gracias al Señor, hermano, que le doy gracias también, ¿verdad? Al pastor Alberto, ¿verdad? Que Amén. me Aleluya. consideró a ¿verdad? Como dije al principio, inútil, ¿verdad? Que yo me considero, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Pero el Señor tocó su corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Llamarme y ponerme a dar unas 2 o 3 palabras a su Amén. pueblo. Espero que estas Sí, palabras hayan sido de edificación para usted, de Amén. Sí, bendición. amén. Aleluya. También lo ha hecho para mí, hermanos, verdaderamente, Amén. ¿verdad? Y Gloria sigamos a Dios. adelante, hermanos, Amén. peleando la buena batalla. Y que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. El tiempo aquí en el corazón.